voy a aprovechar para presentaros a la persona que tenemos con nosotros hoy, dando esta temática tan importante, como vais a poder ver, porque es una temática que además nosotros queremos darle un énfasis muy especial, ¿vale? Sobre todo por lo que tiene que ver con la protección de nuestros menores. Ella es Olga Calonge, pero como Milis ya está conectada, nuevamente, Milis, yo te doy paso, ¿vale? Te habíamos perdido por un momento, así que tú misma. Perdona que estoy viajando hacia Valencia y es un caos esto, pero bueno. Bueno, Olga, como sabéis, es aparte de ser la coordinadora nacional de ADRA, tiene otras características y otras virtudes, aparte de ser una señora muy inteligente y muy capaz. Me mira con cara de rara. Es abogada y, por supuesto, todos los temas jurídicos y legales que tienen que ver con nuestra unión, especialmente en el ámbito de los exploradores, que es el que manejamos, pues contamos con ella para que nos ayude. Y por esto creo que es una muy buena persona para podernos formar en esta tarde. Así que, sin más, además de ser amiga, por supuesto, la dejo con vosotros y con todos los aspectos legales que están vinculados a nuestro club. Prestad mucha atención porque estos temas de hoy, todos son importantes, pero estos tienen que ver con elementos que Olga os comentará, que son muy relevantes para nosotros. Un abrazo y muy buenas tardes, Olga, todos tuyos. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y decía Milis, decía Jonathan, que esta es una parte fundamental dentro de de las actividades del Club de Exploradores, pero también tengo que decir que es una parte que normalmente la gente mira con aburrimiento, porque dice, ¡buf! Nos viene a hablar de temas legales, ¿no? Vaya rollo. Pero sí que cada vez, y bueno, pues también por vuestros trabajos, vuestras responsabilidades, vais conociendo y vamos oyendo en los medios de comunicación cuánta relevancia, cuánta importancia se le está dando desde el punto de vista jurídico a todo lo que tiene que ver con el trabajo de menores y especialmente cuando se trata de actividades de ocio y tiempo libre. Pero además es que esto en nuestro caso se junta una cuestión. Y es que somos una iglesia, una entidad religiosa, que pues en este país no somos muy conocidos, a diferencia de otros. Y sabéis, siempre cuando se produce algún incidente o alguna situación que puede tener repercusiones legales, pues evidentemente si encima eres una entidad, una organización o algo desconocido, pues todavía el impacto mediático es mucho mayor porque ya se ocupan pues los que se dedican a los medios y son periodistas y no quiero difamar a nadie ni descalificar a ninguna profesión, de resaltar en esos casos que una entidad religiosa, un grupo religioso, con un nombre extraño ha hecho o ha ocurrido o ha sucedido, ¿no? Pero bueno, no hacemos o no queremos que las cosas se hagan por eso, por temor a lo que puedan decir de nosotros, sino que lo que nos gusta y queremos es que todo lo que hagamos con los menores dentro de nuestras actividades eclesiásticas esté hecho con calidad, esté bien hecho. Y evidentemente eso ya nos obliga o nos exige cumplir ciertas normativas que el Estado y las comunidades autónomas, porque ya sabéis que la diversidad en este país territorial es mucha, pues cada vez nos impone más y con el propósito, en casi todos los casos, y así se expresa, de proteger a los menores. Jonathan, creo que puedo compartir, o Andrés, creo que puedo compartir pantalla. Bueno, Sí, vamos a sí. destacar, gracias, algunos de los aspectos fundamentales. Entiendo que hay una parte de presentación y otra parte de preguntas. Entiendo que luego cada uno de vosotros tenéis vuestra casuística y situaciones concretas en vuestros clubes de exploradores, pero la cuestión es que vayamos a resolver cuestiones generales que nos sirvan a todos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué cuestiones son fundamentales desde el punto de vista legal dentro de nuestros clubes exploradores y vamos a ver también las consecuencias legales de estas, porque os diré una cosa, tratamos con menores y curiosamente, no sé si es la palabra más adecuada, cualquier cosa, cualquier situación, cualquier incidencia o cualquier infracción que se dé en el marco de trabajo con menores tiene unas repercusiones legales, quiero decir, su sanción, tanto desde el punto de vista económico como de privación de libertad y otras cosas,
se eleva muchísimo, precisamente porque trabajamos con un grupo de población que se considera vulnerable. Con esto no pretendo asustaros, pero evidentemente la legislación cuida a los menores y como cuida a los menores y a los adolescentes, las sanciones que imponen los casos de incumplimiento son altísimas, ¿de acuerdo? Altísimas porque puede representar una multa millonaria, y hablo de millonaria, como puede representar incluso la privación de libertad de las personas que se han visto implicadas en esta situación. Vamos a ver qué aspectos tenemos que resaltar en esta tarde. Algunos ya os van a ser muy conocidos y no tampoco quiero dedicarles mucho rato, pero sí que es importante que los recordemos, aunque sé que en los clubs hay cosas que ya las tenéis como muy asimiladas y ya las tenéis como rutina y no nos plantean grandes problemas, pero vamos a recordarlas, ¿os parece? Vamos allá, vamos a ver si podemos proyectar. ¿Estáis viendo? Sí, ¿verdad? Vemos todo el mundo, todo su pantalla. Vamos a la primera cuestión. Imaginémonos todos y todas que nos vamos de campamento de fin de semana con los menores de nuestra iglesia, adolescentes. No me digáis, yo no lo hago cuando voy de campamento. Vamos a imaginarnos el supuesto, ¿vale? Olvidaros de la práctica habitual. Imaginámonos todos que nos vamos de campamento este fin de semana y por lo tanto, como es una actividad que estamos haciendo fuera de nuestra iglesia y del espacio habitual de nuestra iglesia, necesitamos las consiguientes autorizaciones. Yo sé que como clubs las autorizaciones las pedís cuando comienza el año eclesiástico, esto lo sé, pero vamos a ponernos en situación para que veamos qué aspectos son importantes a la hora de estas autorizaciones, sea que las pidamos al comienzo del ejercicio eclesiástico, sea que las pidamos, por ejemplo, en esta actividad que vamos a hacer de fin de semana que yo estoy utilizando como ejemplo para este caso y esta presentación, ¿de acuerdo? Nos vamos con todos los menores adolescentes, siempre estamos hablando de menores de edad de 18 años, nos vamos de actividad de fin de semana y bueno, pues lógicamente como estamos de actividad nos vamos a hacer fotos, las vamos a subir al Facebook, al Instagram, nos vamos a hacer vídeos para TikTok y estas cosas de redes sociales y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a pasar ahí? ¿Qué vamos a pedir? A ver, yo sé que nos vemos así regulín porque estoy proyectando, pero evidentemente si nosotros vamos a salir y nos vamos a llevar a los menores en una actividad de fin de semana, vamos a pedir una serie de autorizaciones a los padres, madres, representantes legales o tutores que tengan esos menores. Todo está clarísimo, ¿de acuerdo? Porque son menores de edad. Pero claro, una cosa es la autorización que yo pido para esos menores de edad, que me los voy a llevar de actividad de fin de semana, y otra cosa es que durante ese fin de semana yo saque fotografías, yo saque en redes sociales, publique cosas con esos menores. Y es que aquí la legislación no es exactamente igual. Entonces, evidentemente, y voy a avanzar un poquito en la siguiente diapositiva, porque aquí vamos a tratar mínimamente lo que tiene que ver con la gestión de datos. Nosotros, como son menores de 18 años, vamos a pedirles autorización a los padres para llevárnoslos de fin de semana. Pero esos menores de los que vamos a tratar sus datos y vamos a sacar fotografías y vamos a colgar en redes lo que estamos haciendo, en la legislación, la minoría de edad no está establecida en 18 años. No quiero volveros locos porque esto es muy sencillito. Entonces, cuando se trata de los datos, y esto os confieso desde la experiencia, ya he tenido algún problema con alguna iglesia que esto no le ha gustado mucho, porque el menor que se va conmigo de campamento, su padre y su madre me va a dar la autorización para que se vaya. Pero el menor que se va a hacer vídeos y los va a subir al Instagram, si es mayor de 14 años, va a poder autorizar que saquemos fotografías suyas en el Instagram, que las saquemos en el Facebook sin necesidad de que sus padres nos autoricen. Porque la legislación en el tema de protección de datos nos dice que los mayores de 14 años ya pueden consentir, mientras que los menores de 14 años requerimos de las autorizaciones de sus padres y de sus madres para hacer uso de esos datos. Y cuando hablamos de datos, hablamos de imágenes, hablamos de datos de fichas y que nos pueden compartir sobre sus nombres, apellidos, DNI, bueno, todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos, ¿vale?
Entonces, aquí en alguna ocasión ya he tenido la llamada de alguna iglesia molesta, de algún padre, de alguna madre, diciendo, ¿cómo que mi hijo o mi hija de 15 años puede decidir que se suban las fotos al Instagram, al Facebook, y yo no tengo nada que decir? Pues en ese caso no tiene nada que decir el padre o la madre, y con esto no quiero crear aquí un conflicto con nadie, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos actividades con menores, evidentemente siempre necesitamos la autorización del padre y de la madre, siempre y cuando sean actividades que nos representen salidas al exterior y ellos tienen que permitirnos. Pero cuando se trata exclusivamente del tema de los datos y el uso de sus datos, van a poder consentir la utilización y el tratamiento de esos datos los menores cuando sean mayores de 14 años y menores de 18 años y en todos los casos sin necesidad de su padre y de su madre lo autorice. Ahora es importante, y esto recordémoslo siempre, para cualquier actividad, en esas autorizaciones que hagamos desde el Club de Exploradores, y yo sé que desde el Departamento OJAI, desde el Club de Exploradores, esto se os facilita y se os ayuda mucho en todo esto, tiene que quedar siempre muy claro para qué nosotros estamos pidiendo todos los datos, porque además en las actividades exteriores a veces pues pedimos datos que tienen que ver con la salud, con tratamientos médicos y demás. ¿Sabéis? La legislación en materia de protección de datos a esto le da la protección máxima a todo lo que tiene que ver con temas de salud, porque ahí se manifiestan situaciones de las personas que nadie tiene por qué conocer. Entonces están protegidísimas, igual que todo lo que tiene que ver con la raza, la etnia y demás, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que dejar en esa hojita que nos rellena el padre o la madre o que nos rellena el mayor de 14 años, muy claro por qué estamos pidiendo los datos, para qué vamos a utilizar los datos y luego, evidentemente, su firma que nos consiente. Pero todo clarísimo, para que incluso porque pensad que un chaval de 15 o 16 años a veces, pues evidentemente, ni presta atención a estas cuestiones, ni les da tanta importancia y firma sin más. Tiene que estar claramente explicado con sencillez y con palabras que sean comprensibles para cualquier edad y para cualquier nivel de madurez, por qué estamos recogiendo esos datos y para qué los vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente acordémonos de esto. Cuando sea mayor de 14 años, él nos va a consentir a sus datos y al uso de sus datos. Cuando sea menor de 14 años, pues nos va a consentir su padre o su madre, ¿de acuerdo? O su representante legal o su tutor o lo que sea. ¿Vale? Esto no tiene más dificultad, solamente que recordemos estas cuestiones que luego, pues a veces generan alguna dificultad o alguna cuestión. Como os decía antes, algún padre, alguna madre me ha llamado en alguna ocasión y ha dicho, yo no estoy de acuerdo con que mi hijo con 15 años consienta a que las fotos se suban al Facebook o al TikTok. No es una cuestión de que el padre o la madre no esté de acuerdo, la legislación le ampara. ¿De acuerdo? Y cuando estas situaciones se han dado, pues muy a pesar del padre o la madre, le hemos dicho, lo sentimos, pero ahí la legislación protege o ampara al menor. Cuestión primera, la protección de los datos. Yo entiendo que esto no nos representa un problema, pero luego también tengamos en cuenta otro detalle. ¿Cómo guardamos estos datos? Porque a veces, pues, somos cuidadosos, pero también en las iglesias a veces, pues existe una relación de confianza, de amistad, de que todo es bueno, de que todos nos conocemos. Entonces dejamos los datos, pues, en este armarito que no tiene llavecita y que puede abrirlo cualquier persona. En ningún caso. Aunque yo lo teatralice, a veces pasan estas cosas, ¿eh? Yo lo cuento así, pero realmente a veces somos cuidadosos o muy poco cuidadosos con los datos, ¿vale? Entonces, todos los datos que recopilemos sobre los menores, todos esos datos, como mínimo, el nivel más básico de protección de esos datos es que esté en un armario con llave, si lo tenemos en papel, porque hay gente que todavía sigue muy aficionada al papel, ¿de acuerdo? Si los tenemos en archivos electrónicos, esos datos, como mínimo, y os estoy hablando de la protección mínima, ¿eh? Como mínimo, ese ordenador en el que se guardan esos datos tiene que tener una clave o contraseña. Es decir, yo no puedo abrir el ordenador y encontrarme ahí un archivo que ponga datos de los menores del Club de Exploradores. Pum, abro carpeta, pam, pam, pam.
¿de acuerdo? Tiene que tener al menos una contraseña. Y ya lo que nos dicen, que eso no lo hacemos empezando por mí misma, es que cada 2 o 3 meses esa contraseña debiera cambiarse, ¿de acuerdo? Para asegurarnos que nadie o casi nadie puede acceder a esos datos. Ahora vamos a hablar en la segunda apartado, cuando hablemos ahora del tema de prevención del abuso y de la protección de los menores, hablaremos un poquito más del tema de los datos, porque sí que hay un hecho en las iglesias y es que la Secretaría de Iglesia y por nuestra organización interna hay una serie de datos que también tiene que recopilar. Yo entiendo que en el Club de Exploradores vosotros recogéis información de los padres, de las madres, las autorizaciones las tenéis y eso lo va a guardar el director del club y lo tendrá muy protegido, cuidado. Se asegurará que no todo el mundo accede a toda esa información. Seguro que esto lo estáis haciendo y lo tendréis o bien bajo llave o, como digo, bajo contraseña de vuestro ordenador. Pero habrá información que sí va a llegar a la Secretaría de la Iglesia. Pero eso lo comentamos dentro de un poquito. Y además sabéis que ahora en las iglesias, porque igual incluso se ha dado la circunstancia de que alguno o alguna de vosotras sois secretaria de iglesia o sois secretario de iglesia, tenemos un programa que es el ACMS, que en ese ACMS se sube en documentación y se queda ahí clasificada de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Dicho esto, vamos a avanzar en el siguiente aspecto fundamental. Y voy a resaltar en esta tarde, no digo que no tengan importancia todos, lo tienen todo, pero la cuestión de la que vamos a hablar a continuación tiene una especial relevancia para nosotros en el ámbito eclesiástico, tristemente por las situaciones que se nos están dando dentro de nuestra iglesia y en segundo lugar por las consecuencias jurídicas que esos hechos tienen. Ahora hemos hablado de la protección de datos, ahora vamos a hablar de la protección de los menores. Y me diréis, bueno, en todos los casos es protección de los menores. Sí, tanto la protección de datos como lo que voy a comentar ahora es protección de los menores. Pero ahora vamos a hablar de la protección de los menores cuando estamos ante situaciones de abuso, de violación, de violencia, de agresión sexual. Vamos a hablar de esto. Esto es un tema que como iglesia nos preocupa muchísimo. Y nos preocupa muchísimo porque tristemente no estamos libres de que se produzcan estas circunstancias en el ámbito de nuestra iglesia. Están ocurriendo y tristemente se dan situaciones en las que este abuso, esta violación, esta agresión, y perdonadme que porque estas son las palabras que tenemos que utilizar, o esta violencia se produce de un adulto a un menor. Pero también tenemos situaciones en las que esta violación, esta violencia, esta agresión se produce entre menores, ¿de acuerdo? Entonces, somos conscientes de esta problemática, de esta triste realidad y como iglesia, como Club de Exploradores, como Juventud Adventista Española, nuestra tolerancia es cero. Cero. Y cuando digo cero es que en ningún caso vamos a proteger, por mucho que nos conozcamos, por mucho que exista una relación de confianza, de amistad entre todos nosotros, en ningún caso como iglesia vamos a proteger dentro de nuestra comunidad y mucho menos cuando se trata de nuestros menores y del cuidado de nuestros menores a personas que hacen uso de la violencia, de la violación, de la agresión, de cualquiera de estas conductas. Sabéis, en este año 2025, la Unión Adventista Española, el Consejo Ejecutivo de la Unión Adventista Española, ha aprobado un protocolo de actuación frente a las posibles agresiones, violaciones. Sobre todo pretende prevenir, pero también tiene que actuar en aquellas situaciones o en aquellos casos en los que tengamos conocimiento de estas circunstancias. Y el Club de Exploradores, la juventud en general, los menores, los adolescentes, tristemente, pues es un ámbito en el que se nos pueden dar estas situaciones, porque, insisto, lo que decía hace un momento, somos una comunidad de fieles unidos por una misión, pero dentro de nuestra comunidad tenemos personas que están enfermas, por decirlo de alguna manera, porque aquí Milis, como psicóloga, me corregiría rápidamente, porque no todo el mundo está enfermo, pero hay personas que tienen conductas muy desviadas y tristemente, pues no sabemos por qué, pero en los últimos tiempos empiezan a aparecer casos de estos. Entonces, es fundamental, desde vuestro liderazgo, que estemos todos alertas. Yo sé que en vuestras iglesias, si no lo habéis conocido ya,
En breve vais a empezar a conocer esto del protocolo de protección de la infancia y la adolescencia. No os puedo ver a todos, pero me encantaría hacer, cuando ya nos veamos todos en la pantalla, os lo voy a preguntar, ¿a cuántos os ha llegado ya esta información? Porque vuestros pastores, vuestros máximos responsables ya son conocedores de este protocolo de actuación y la idea es que la Iglesia en su totalidad lo pueda conocer, y cuando hablo en la totalidad es toda la congregación, pero evidentemente nos preocupa mucho que lo conozcan en primer lugar los pastores, que lo conozcan los líderes de iglesia, y cuando hablo de líderes de iglesia hablo de consejos de iglesia, y por lo tanto vosotros como líderes, directores y equipos del Club de Exploradores tenéis que conocer perfectamente este protocolo, cuáles son las medidas de prevención que estamos estableciendo y cuáles son las medidas de actuación cuando se nos dé dentro de la comunidad una situación de este tipo. Este protocolo es algo vivo, porque me podéis decir, bueno, ya está, este protocolo. No, la idea es que este protocolo se irá actualizando y seguro que iremos con los años y con los tiempos cambiando cuestiones, y habrá cosas que igual todavía no las tengamos del todo definidas. Pero este protocolo ya nos marca un camino y una ruta que tenemos que tener en cuenta todos y todas a la hora de trabajar con nuestros menores, y que en ningún caso, y perdonadme, mira qué palabra estoy utilizando, en ningún caso vamos a aceptar que la gente, que los líderes, los responsables, los que trabajéis con menores, no estéis dentro de este marco de actuación. Y me diréis, ¿qué inflexibilidad? Por favor, Olga. No, no se trata de inflexibilidad, se trata de protección, se trata de cuidado, de cuidar a nuestros menores, de cuidar a nuestros adolescentes, porque son tesoros y son especialmente vulnerables, ¿de acuerdo? Entonces, algunos ya lo habréis oído, algunos ya lo estaréis conociendo, algunas iglesias, pastores, me consta que ya lo están compartiendo, y en los próximos meses la idea es que de aquí hasta el mes de octubre, noviembre, si la memoria no me falla, en todas las iglesias de España, toda la congregación pueda conocer este protocolo de protección de la infancia y de la adolescencia. Yo solo voy a destacar algunos aspectos de este protocolo, porque este protocolo tiene, no voy a decir que muchas páginas, pero tiene unas cuantas páginas que hay que leerse, evidentemente, pero sí que quiero destacar algunos aspectos de este protocolo para que todos lo tengamos y todas en cuenta, ¿de acuerdo? En este protocolo, que tendrá pues como unas 17 páginas y que al final hay un anexo que todos y todas que trabajamos con menores y con adolescentes vamos a tener que firmar, y que si no lo firmamos y cumplimos con todos los requisitos, no vamos a poder desempeñar nuestras responsabilidades con menores, y me habéis escuchado bien, no vamos a poder desempeñar nuestra actividad con menores, ¿vale? Hay una serie, dentro de este protocolo hay una serie de medidas de prevención, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué decimos en este protocolo? ¿Qué dice la Unión Adventista Española? ¿Qué dice su consejo? Que es fundamental el proceso en el que seleccionamos a nuestros equipos. Yo sé que es muy probable que en vuestros clubs lo estéis haciendo, que sois muy cuidadosos a la hora de seleccionar a vuestros equipos, pero esto se convierte en algo fundamental y esencial. Es necesario conocer a las personas que van a formar parte de nuestros equipos. Y aquí os voy a hablar muy claramente y sin rodeos, porque estamos en un espacio que está para esto, para hablar las cosas con claridad. A veces en las iglesias nos encontramos que, como no tenemos personas suficientes para el desempeño de los cargos y las responsabilidades, pues cogemos a cualquier persona, y a veces pues es una persona que lleva poco tiempo en nuestra comunidad, en nuestra congregación, no tenemos todas las referencias. Este protocolo nos dice que eso así no, que no, que tenemos que conocer a las personas, que tenemos que tener referencias de esas personas, qué trabajo han hecho con menores, y tener referencias de sus trabajos con menores previamente, porque no sirve cualquier persona, por mucha buena voluntad e interés y deseo que tenga de servir en nuestra área, en nuestro club, ¿de acuerdo? Entonces, fundamental, luego lo vamos a ver con más detalles, el perfil de las personas que van a trabajar en el Club de Exploradores con todos nosotros, fundamental, y les vamos a establecer además unas obligaciones para poder formar parte del club y trabajar pues como monitores, como responsables en las distintas tareas del Club de Exploradores de cada una de nuestras iglesias. Estas medidas que recoge este protocolo son medidas preventivas para aquel que trabaje con menores, dígase cada uno de vosotros y vosotras que estáis aquí. También hay toda una serie de medidas preventivas que van dirigidas a la propia congregación y a la propia comunidad, que tiene que tener en cuenta, porque también tenemos que aprender. Porque, bueno, yo me acuerdo cuando era pequeña que había ciertas cosas que las hacíamos en la iglesia, daba igual cerrar una puerta y que dentro hubiese dos menores. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo, ¿de acuerdo?
Y entonces veréis que hay una serie de medidas dentro de este protocolo que ya dicen nada de cerrar las puertas cuando hay 2 menores dentro y un adulto, o cuando hay 3, nada de ir al baño con un niñito o una niñita. Es decir, en el protocolo hay toda una serie de medidas preventivas que también se dirigen a toda la congregación, ¿vale? Y luego también hay una serie de medidas preventivas hacia las personas maltratadoras, abusadoras o violentas. Creemos que en el fondo este protocolo tiene un efecto disuasorio en las personas, ¿vale? Que son maltratadoras, abusadoras. El hecho de que tú compartas en la comunidad que existe este protocolo y que existen unas medidas y que existen los procesos disuade a los presuntos pues, abusadores, violadores y demás de determinadas actuaciones. Bueno, pues medidas, veis un poquito las medidas de prevención. Es fundamental y que consideramos esencial para todas aquellas personas, y así lo dice el protocolo, que van a trabajar con menores dentro de nuestra congregación y en este caso el vuestro, dentro del Club de Exploradores. En primer lugar, el certificado de delitos sexuales y el anexo que recoge el propio protocolo. Esto del certificado de delitos sexuales, yo creo, bueno, Jonathan, que lleva tantos años en el departamento, se lo llevo oyendo toda la vida, ¿no? Muchos años, ¿verdad? Jonathan, ¿sabéis? Pues todavía nos encontramos con dificultades para que las personas aporten su certificado de delitos sexuales. Claro, aquí probablemente la pregunta que me haréis rápidamente es, Olga, pero es que tenemos personas que vienen de fuera del extranjero, no tienen residencia. Bueno, pero todo esto tiene solución. ¿De acuerdo? Y en algunos casos, pues aportarán el certificado de antecedentes penales de su país de origen y no tendrán certificado de delitos sexuales y una serie de cuestiones. El tema es que ese documento se tiene que aportar y que no nos sirve que la persona nos diga, ay, pues es que no puedo, ay, es que tengo una dificultad, uy, es que no sé, es que no me llega. No. Antes yo decía, fundamental conocer a las personas, tener una entrevista con esas personas, conocer su experiencia previa, pero es que el certificado de delitos sexuales es igual de imprescindible. Si no hay certificado de delitos sexuales, y luego veremos por qué soy tan pesada con todo esto, porque el no cumplir con algunas de estas exigencias que estamos poniendo en el protocolo puede dar lugar a que si en un momento dado se producen hechos desagradables que no nos gustaría, pero que tristemente ocurren, no solamente va a tener responsabilidad la persona que los haya cometido, es que nosotros como iglesia, como club de exploradores, si no hemos tomado las medidas de prevención suficientes, vamos a tener responsabilidad también. Entonces, tomémonos muy en serio, dentro que sé que lo hago. Perdonadme mi contundencia porque sé que en los clubs intentáis, en la medida de lo posible, ser serios y rigurosos con estos. Pero soy así de contundente porque ese tema nos preocupa. ¿De acuerdo? Estas semanas, así a modo de ejemplo, 2 situaciones tristemente de esta naturaleza he tenido conocimiento. Si fuesen las 2 únicas, 2 situaciones. A veces lo he comentado con personas que aquí Milis lo sabe, me he sentido tentada a las estadísticas que tengo sobre datos, sobre casos que me llegan de este tipo, son preocupantes. Son preocupantes, ¿de acuerdo? Entonces, contundencia, rigurosos y exigencia. Queremos los certificados de delitos sexuales, sino los certificados de antecedentes penales del país de origen y firma del anexo. Y me diréis, bueno, Olga, hay que poner este anexo de este protocolo. Vais a tener el protocolo en vuestras iglesias, lo vais a ver en bonito. Por eso os he ido poniendo aquí algunas imágenes para que lleváis identificando cuando os llegue el protocolo a las iglesias y veáis también que la estética está relacionada, ¿no? Y así ya os vais identificando o relacionando con este documento. El anexo simplemente es un compromiso de que esa persona que va a trabajar en el Club de Exploradores con menores, como monitor, como sea, en la responsabilidad que sea, conoce el contenido de este protocolo, asume la obligación de cumplir con este protocolo y lo firma, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que casi el protocolo debería firmarlo toda la iglesia, pero bueno, en el caso de las personas que trabajáis con los menores, fundamental. Veis que en el propio protocolo, ya lo decía anteriormente y ya lo he dicho,
es necesario que conozcamos a los líderes que van a estar prestando un servicio, un voluntariado, un trabajo, llamadlo como queráis, con los menores. Es imprescindible. La primera persona que entra por la puerta de la iglesia, perdón, y lo digo así, que lleva 3 meses en nuestra congregación, oh, yo quiero trabajar con los menores, venga, vamos. No, así no, ¿eh? Así no. Claro, luego me haréis la pregunta, ¿y entonces qué hacemos si no tenemos gente suficiente? Pues os voy a decir, fijaros qué fácil, para mí, no sé lo que vais a hacer, pero una persona que lleva poco tiempo en la iglesia no puede asumir un cargo de responsabilidad con menores, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, fundamental, y yo sé que desde el departamento esto se trabaja en los campamentos, sé que Milis, que está aquí presente y que, como bien ha dicho Jonathan, ahora va a ser adjunta, pues ella siempre ha incidido y ella es insistente con esta cuestión. Todo el mundo tiene que estar formado en el tema. Todo el mundo. Y las personas que vais a estar colaborando, trabajando con menores, tenéis que estar formadas en temas de violencia, maltrato y abusos. ¿De acuerdo? Todos tenemos que estar formados. Si no se cumple con estos requisitos que estáis viendo en esta hojita, certificado, anexo firmado, conocimiento de esa persona, entrevista con esa persona y haber participado en la formación, no puede esa persona tener una responsabilidad dentro de nuestro club de exploradores, ¿de acuerdo? Ni trabajar con nuestros menores. Avanzo un poquito. Bueno, aquí solo he cogido a modo de reseña del propio protocolo para que vieseis un poco que este protocolo es un protocolo que tiene una serie de obligaciones y responsabilidades para todas las personas que trabajen con menores, y cuando hablo con menores también hablo de escuela sabática, aunque en esta tarde no es la razón que nos trae aquí, pues pero también tenemos personas, maestros de escuela sabática y maestras que trabajan con los menores. Pues aquí algunas, para que veáis un poco por dónde va este protocolo, pues hay que evitar a quedarse a solas con un menor en espacios cerrados, examinar una herida a un niño o una niña enferma por parte de una persona adulta sin nadie allí, padres, ni tutores, ni nadie. Siempre petición de autorizaciones firmadas, eso lo hablábamos antes por el tema de protección de datos, que es esencial, firmadas por los padres para salidas. Y el no compartir habitaciones de hotel o tiendas de campañas con adolescentes y menores, ¿de acuerdo? Yo sé que en este sentido, desde el departamento, desde los clubes de exploradores, pero hay que ser muy cuidadosos con todo esto, muy cuidadosos. Y ese aspecto, este último punto de compartir habitaciones, compartir bungalows, compartir tiendas de campaña, muy cuidadosos. Y perdonadme que sea tan pesada con el muy, porque tristemente hemos tenido alguna situación que podía haberse evitado. No digo que nadie se ponga a pensar, ¿y quién habrá sido? ¿Y quién? No es la idea, ¿de acuerdo? Pero hemos tenido circunstancias, momentos, iglesias que sin cuidar esto, pues han visto en situaciones difíciles y con consecuencias terribles, ¿vale? Bueno, avanzamos un poquito en el tema del protocolo. Este protocolo y sus medidas tienen obligado, antes lo decía, cumplimiento para toda la Unión Adventista Española, para todas aquellas personas dentro de nuestra congregación que trabajen con menores, ¿de acuerdo? Entonces, cada año eclesiástico, y claro, me vais a decir, madre mía, Olga, vaya lata. Cada año eclesiástico, cuando empezamos con nuestras responsabilidades, el Club de Exploradores, todas las personas van a tener que conocer esta herramienta. Esto no es algo que hacemos este año y al año que viene se ha olvidado. Esto me preocupa muchísimo, os lo digo de verdad. Espero que sinceramente no ocurra y os animo, por favor, a que en las iglesias toméis conciencia y desde vuestros liderazgos sobre este asunto, porque este asunto es preocupante. Y este asunto tiene unas consecuencias tremendas. Hace unos días aparecía en la prensa que hay una comunidad evangélica en Terrassa de la que ha salido un escándalo tremendo de abuso a menores por parte del pastor de su iglesia, ¿no? Y dentro del mundo evangélico, pues se ha hablado y ha habido reuniones porque sabéis lo que os decía antes. Cuando tú no conoces mucho una congregación religiosa, es una religión minoritaria en tu país, tú oyes abuso a menores y ya te imaginas que todos, bueno, aunque la mayoritaria también, la congregación mayoritaria en este país, ¿para qué hablar de sus escándalos sexuales? Que los tiene sin fin, ¿de acuerdo? Pero hablábamos en estos días atrás cómo ese hecho que ha ocurrido en Tarrasa por parte de una congregación, una iglesia concreta,
de parte de su líder y de su pastor, ha tenido unas consecuencias mediáticas tremendas y ha impactado y ha dañado la imagen de las iglesias evangélicas. Nos decían hace nada, esta semana lo oía, en un encuentro de las iglesias evangélicas de España, ha dañado la imagen de las iglesias evangélicas porque la gente no sabe distinguir, ¿de acuerdo? Y aunque a ese pastor se le sacó incluso de la congregación, se le dio de baja, ya no ha servido de nada o de casi nada, porque el daño y el impacto mediático ya está hecho, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cada año eclesiástico, por eso digo, y esto lo traigo a colación de esto, cada año eclesiástico vamos a empezar y vamos a explicar y vamos a formar en este protocolo, que es verdad que si las personas responsables son las mismas del año anterior, pero siempre habrá que estar revisando, siempre habrá que estar actualizando y por lo tanto nunca sobrará la información y la formación, ¿de acuerdo? De parte de los responsables que trabajamos o que colaboramos con los menores. Por ir acabando esta parte, acordémonos, monitores de club, responsables, líderes, todos los que trabajamos con menores, certificado de delitos sexuales, protocolo de actuación conocido, firmado, formación y acordaros de algo, que esto se hace menos. Sentarnos con la persona, tener una entrevista con la persona, conocer a esa persona y no coger a cualquier persona que hace 2 días que está en nuestra iglesia. Hay veces que me dicen, ¡ay, qué difícil conseguir el certificado de delitos sexuales! ¿Sabéis hacerlo? Yo no voy a explicar cómo se hace. Si tenemos certificado digital, se obtiene en el mismo momento, es sencillísimo, se pide individualmente. No nos vale la excusa de que me tarda en llegar, de que no puedo y de que, uy, y hace 6 meses que lo está intentando. Alguien hace poco me hablaba de esto, ¿no? Como hace 6 o 7 meses que la persona, no, ya sí, es que no puedo, uy, qué mal me viene. Pues si te viene muy mal, pues al final no vas a poder colaborar. Esta es la conclusión. Como monitor, como maestra de escuela sabática, no, lo sentimos, adiós, ¿vale? Así vamos a ser de inflexibles. Una persona que nos pone una excusa permanente sobre la dificultad que tiene para obtener el certificado de delitos sexuales en España, yo ya desconfío. Si es una persona extranjera que lleva muy poco tiempo en España y tiene que pedir el de antecedentes penales de su país, evidentemente ese lleva un poquito más de trámite y entiendo que a veces va a ser un poco más dificultoso obtenerlo. En ese caso, si la persona tiene que pedirlo a su país de origen porque lleva 2 meses aquí en España, la recomendación es que no sea parte de nuestro equipo, ¿vale? También me podéis decir, bueno, la persona lleva 2 años en España, Olga, tiene residencia legal, ha podido sacar el certificado de delitos sexuales, pero claro, no conocemos su pasado, porque anteriormente estaba en otro país. Pues habrá que pedirle también el certificado de antecedentes penales. ¿De acuerdo? Sí. Certificado de delitos sexuales, certificado de antecedentes penales, porque no sabemos qué ha pasado con anterioridad. ¿De acuerdo? Y además, mirad, como también colaboro con el área de secretaría de la Iglesia, o sea, lo que nos está pasando con las personas a veces que vienen de otros países es que salen de su país, se van a otro país, están ahí un tiempo. Y esto es complicado, ¿eh? Y vienen a nuestro país. Cuando piden incluso el traslado, la iglesia intermedia en la que han estado ni lo hicieron. Entonces tenemos que ir a la iglesia inicial. Claro, hay una historia en la vida de esa persona que desconocemos y ¿de acuerdo? Porque igual salió, y no voy a poner ningún país, salió de X país, se fue a Y y ha llegado a España, que es Z. Pero de lo que pasó en el Y nunca vamos a saber. Por eso insisto, las personas que no tengamos, que no conozcamos, por favor, en nuestros equipos de trabajo no pueden estar, ¿vale? Bueno, aquí un poco para que veamos cómo es el documento, no tiene ninguna dificultad obtenerlo. Y ya para irme a la última parte, porque no quiero ya enrollarme, que ya me enrolla bastante, ¿qué pasa con las actividades de nuestra iglesia? ¿Están aseguradas? Bueno, esto desde el departamento, Jonathan lo comenta y lo explica y sé que lo conocéis perfectamente. Yo no pretendo entrar al detalle, pero sí que la Iglesia Adventista, la Unión Adventista Española, asegura sus actividades. Y nosotros acordaros de algo, tenemos seguros de 2 tipos. Tenemos seguros de asistencia sanitaria y tenemos seguros de responsabilidad civil. La asistencia sanitaria es que si en algún momento pues alguna de nuestros chavales monitores se accidenta,
nuestro seguro va a cubrir su asistencia sanitaria, incluso aquí Jonathan, que tiene larga experiencia en esto, incluso a veces que un helicóptero o alguien ha tenido que ir a buscar a un chico, una chica, un monitor que se ha caído haciendo una actividad y la pierna y tal, ¿vale? Entonces, nuestros seguros, incluso tenemos un seguro para actividades de riesgo desde la Unión Adventista Española y se os anima a todas las iglesias, y algunas así lo tenéis, pues contratado pues a través del departamento, el seguro que da cobertura, pero luego tenemos el seguro de responsabilidad civil que en un momento dado, una persona que está en una actividad nuestra, dígase un monitor, un niño, una niña, un adolescente, nos puede reclamar a nosotros porque ocurre algún tipo de accidente, nos puede reclamar unas X consecuencias o algo, ¿vale? Porque considera que no se tomaron las medidas oportunas, pertinentes, patatín, patatán, tatatán, ¿vale? Entonces, bueno, para eso está el seguro de responsabilidad civil frente a cualquier reclamación que pueda hacer una persona por los daños, ya no por los daños que considera que ha sufrido en una actividad o al participar de una actividad del departamento, del club de exploradores o de lo que sea. ¿Vale? Pues esto, todas nuestras actividades deben estar aseguradas, lo suelen estar, y me consta que desde el departamento esto además se trabaja muchísimo para evitarnos sobresaltos y que sepamos un poco el tipo de cobertura que tienen nuestros seguros. Y ya estoy acabando y me callo por hoy. Solo recordaros para el final una cuestión: todo lo que hacemos en nuestras iglesias con los menores tiene una responsabilidad penal y civil. No pretendo asustaros ni alarmaros, porque entiendo que incluso por vuestros trabajos algunos ya lo conoceréis esto sobradamente. Primero, somos una institución religiosa reconocida oficialmente por el Estado español, inscrita bajo el amparo o bajo el paraguas de la Federación de Entidades Evangélicas de España. Por lo tanto, tenemos ahí pues unas obligaciones y unas responsabilidades. Y en segundo lugar, como en el propio protocolo veréis, somos ciudadanos y ciudadanas de este mundo y también tenemos unas responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas de este mundo. E incluso en este sentido, la Ley de Protección de la Infancia, la LOPIBI famosa, nos dice que cualquier ciudadano o ciudadana que tenga conocimiento de la violencia, del abuso, de las agresiones hacia un menor, tendrá que ponerlo en conocimiento de las autoridades, ¿vale? Entonces, también para que asumamos nuestro nivel de responsabilidad, que es importante como iglesia y como ciudadanos que vivimos en este mundo, que en un momento dado podemos ser conocedores de una situación de violencia, de abuso hacia un menor o hacia un adolescente. Nada más de mi parte, solamente agradeceros por haberme escuchado, y ahora dejo espacio para las preguntas o dudas que pueda haber.